tiene Biblia, por favor, téngala allí a la mano, siempre con sus notas para poder escribir, para guardar, o su lapicero para guardar las notas. Siempre es bueno para poder compartir, porque a veces escuchamos y la mente es muy frágil, ¿no? La mente es muy frágil, se nos va. En cambio, si vamos anotando, más adelante, en algún momento, llegamos a este pasaje y recordamos bendiciones o la forma en que Dios nos habló, podemos recordar y puede ser de bendición para nuestras vidas o también para compartir. A veces tenemos la oportunidad de estar con otros creyentes, otras personas, y ese pasaje el Espíritu Santo la trae a nuestra mente y decimos, bueno, por ahí está, pero lo tenemos marcado, más fácil de poder ubicarlo. Primera de Samuel capítulo 7, por favor. Primera de Samuel capítulo 7. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios el día de hoy, en esta mañana, para que el Señor nos pueda hablar a través de su palabra. Primera de Samuel capítulo 7. Así que todos, principalmente nuestros jóvenes y niños, ahí con su Biblia también a la mano. Amén. Bueno, oramos. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por el tiempo que nos das como iglesia de poder estar reunidos. Pedimos que bendigas tu palabra, Señor. Pedimos que nos puedas hablar a través de ella, para que podamos tomar las decisiones, Señor, que necesitamos tomar. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento espiritual, Señor, para meditar en ella, Padre, y que podamos salir bendecidos en esta mañana, Señor, sabiendo de que tú nos has hablado. Bendice a cada persona, pedimos por cada adulto, cada joven, cada niño que está con nosotros, Señor, y también por todo tu pueblo alrededor del mundo que hoy se reúne, Padre, para proclamar tu nombre, para compartir tu palabra. Que tú los bendigas. Bendice a tu pueblo, Señor. En tu nombre lo agradecemos, lo pedimos todo. Amén. Es una bendición muy especial saber que en estos mismos instantes, o durante este día, hay millones de personas, amén, por todo el mundo. Hay hijos de Dios en diferentes países, reuniéndose como iglesia, todos juntos para proclamar su palabra, para compartir bendiciones, aprender más de la Biblia. Amén. Es una gran bendición. Muy bien, vamos a 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7. Versículos del 1 al 3. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim, llevaron el arca y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Jehová servid, y él os librará de la mano de los filisteos. Note algo muy importante, en estos pasajes recién entra en escena Samuel. Este libro es muy importante, el libro de Samuel. Por varios capítulos hemos visto a Samuel detrás de la escena, ¿se acuerda? Ana orando por Samuel, Samuel orando a Samuel desde muy pequeño en el templo, Samuel ministrando ahí en el templo, Samuel por acá lo veíamos, por allá ministrando, sirviendo esporádicamente. Han pasado muchos años y ya Samuel entra formalmente en escena. Dios ha venido trabajando en la vida de Samuel y ahora es el tiempo indicado para que Samuel se haga cargo del liderazgo de Israel. Es interesante notar que cuando Samuel se manifiesta, entra en una situación crítica, ¿no? Una situación muy difícil. Por ejemplo, el sacerdocio había caído, la nación estaba en derrota y la gloria de Dios se había ido. Ya bastante tiempo había pasado de esta situación. Note el versículo 2, la última parte. ¿Cuántos años habían transcurrido después de todos estos eventos? Desde el capítulo 1 lo que notamos en Samuel es derrota tras derrota, eventos trágicos, tristeza, problemas hasta llegar al capítulo 7. ¿Cuántos años han pasado? 20. Por lo menos 20 años. 20 años desde que el arca llegó a Kiriat Jearim y ahí se quedó en la casa de Abinadab. 20 años más después de los últimos acontecimientos, ¿no? 20 años más. 20 años, note allí, de lamento. Dice que Israel lamentaba en pos de Jehová. Lamentaba, lloraba, añoraba, quiere decir en pos de Jehová. El arca estaba ahí, pero sin embargo la vida espiritual de Israel estaba en un completo fracaso, en una completa derrota. 20 años habían pasado. Es interesante ese detalle y ahorita les voy a explicar por qué. También notamos algo interesante, el entorno pecaminoso en el cual Samuel se manifiesta. Se manifiesta en momentos difíciles. ¿Qué había pasado? Vea cuánto se había contaminado, hasta qué punto había caído Israel.
se había contaminado con toda la adoración, ¿no?, de los filisteos. Tenían a Astarot, tenían a Baales, estaban involucrados en toda este culto abominable que tenían los filisteos y que Dios había rechazado. Hasta ese punto habían caído, estaban mal. Note algo interesante, hermano: el creyente que no es consagrado siempre vivirá una vida de lamento. Amén. La persona más infeliz del mundo no es el inconverso. La persona más infeliz del mundo es el creyente que no vive una vida consagrada. Porque el incrédulo finalmente va a tener sufrimiento, por supuesto que sí. Va a llevar una vida calamitosa, por supuesto que sí. Pero entendamos que está en su ambiente. El creyente que vive una vida doble, el creyente que vive una vida no consagrada al Señor, es el más infeliz. Porque cuando esté en el mundo, él sabe que el mundo no es para él, ¿verdad? Va a tener sufrimiento, va a lamentar en pos de Jehová. Mientras está en el mundo, aparentemente todo va bien, en la fiesta, los amigos, todo va bien, aparentemente. Pero dentro de su corazón, ¿qué va a suceder? No se siente bien. El Espíritu Santo le va a dar convicción. Estando en la iglesia con los creyentes se siente bien, porque una parte de él le dice: tú perteneces acá, tú perteneces con los hijos de Dios, tú perteneces a los cristianos. Pero su conciencia le va a remorder, sabiendo de que está haciendo cosas pecaminosas, sabiendo de que está llevando una doble vida, sabiendo de que no está viviendo bien delante de Dios. Es decir, cuando está con los creyentes se va a sentir mal. Esa alegría, ese gozo que siente, se va a sentir mal, se va a sentir apagado. Porque el Espíritu Santo, su conciencia le va a dar convicción. Cuando está con los inconversos, tampoco va a poder disfrutar. Por lo tanto, el inconverso, o el creyente, perdón, termina siendo, el creyente no consagrado, termina siendo la persona más infeliz que existe sobre la tierra. No es feliz con los incrédulos, no es feliz con los creyentes. No es gozoso con la iglesia, no está satisfecho en una relación mundana. Nunca va a estar contento, siempre sucede así. Lo que vemos acá, hermanos, en esta triste situación, es lo que un predicador dijo hace muchos años atrás. El pecado siempre nos lleva más lejos de lo que queremos ir, siempre nos retiene más tiempo del que queremos quedar y siempre nos cobra más caro de lo que estamos dispuestos a pagar. Recuerde eso. Y lo vemos acá: el pecado siempre nos lleva más lejos de lo que queremos ir. ¿Pasó con Israel? Sí. Terminaron envueltos en la misma situación, la misma adoración abominable que tenían los filisteos. Se quedaron más tiempo del que querían quedarse, por supuesto, mucho más de 20 años. A veces el pecado nos engaña, decimos: vamos, pecamos y regresamos a casa otra vez. Cuando nos damos cuenta, pasó mucho tiempo, muchos años, desperdiciamos muchos años, y siempre nos cobra mucho más de lo que nosotros estamos dispuestos a pagar. Alguien dijo que Samuel es el hombre de emergencias de Dios. Y lo vamos a poner aquí. ¿Por qué se refiere así? Porque Samuel, encontramos, entra en escena en una situación difícil, en una situación crítica, una situación de caos espiritual por el pecado, en medio de la derrota, en medio de confusiones políticas. Ahí es donde surge Samuel. Es decir, Samuel es el hombre que Dios tenía reservado para situaciones difíciles. Samuel es la persona que Dios tenía reservado para situaciones de emergencia. ¿Se acuerda cuánto tiempo ha trabajado Dios con Samuel? Muchos años, desde niño. Venía trabajando. ¿Cuántos años tendría aproximadamente Samuel? No lo sabemos, porque la última vez decía, ya el joven Samuel ministraba. Después de eso ya han pasado 20 años. Parece ser que ya Samuel es un adulto, ya está listo. Pero entonces ahora sí Dios lo saca de detrás de bambalinas y lo pone adelante para poder ejercer un liderazgo frente a Israel. En el momento donde más necesitaba Israel, Dios tenía un hombre preparado para esa situación, y ese hombre era Samuel. Damos gracias a Dios por las provisiones de Dios. Amén. ¿Sabe que por eso es importante la iglesia? Porque la iglesia cumple ese propósito. Muchas veces en nuestra vida, cuando más necesitamos la palabra de Dios, gracias a Dios tenemos la provisión de la iglesia, porque allí es donde podemos encontrar consuelo para nuestras adversidades. Amén. Damos gracias a Dios por aquellos Samueles que Dios ha preparado en la iglesia, no necesariamente de nombre Samuel, pero sí que tienen un compromiso, porque son las personas que Dios trae para la vida de alguna persona. ¿Ha notado que siempre cuando estamos pasando por momentos difíciles, momentos de alejamiento del Señor, momentos de confusión, momentos de tristeza, Dios tiene una persona siempre para nuestra vida? Amén. A veces esa persona es la que nos trae, nos remueve, a veces es la persona que nos llama la atención, a veces es la persona que nos lleva al hecho de pensar, entender que estamos haciendo las cosas mal. Y ese era Samuel, era la persona que Dios tenía para las emergencias.
Y damos gracias a Dios por aquellas personas. No solamente por las personas que nos aman, sino que manifiestan su amor muchas veces llamándonos la atención. Amén. Damos gracias a Dios por ello. Sigamos por favor, versículo 4 en adelante. Note cuál era el mensaje. Entra en escena Samuel, versículo 4. ¿Qué dice? Perdón, desde el 3. Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo el pueblo en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Junta a todo el pueblo. Primero, note algunos eventos bien interesantes y note la correlación que hay entre cada uno de ellos. Primero, note que Samuel llama a la nación al arrepentimiento, ¿verdad? Los llama al arrepentimiento. Les está diciendo: tienen que dejar, si ustedes se vuelven de todo corazón a Dios, Dios no los va a poder bendecir mientras sigan viviendo una vida de engaño. Dios no los va a poder bendecir mientras sigamos practicando el pecado. Dios no nos va a poder bendecir. Los llama al arrepentimiento. Es interesante, hermanos, note allí por favor, es interesante que el arrepentimiento incluye dos cosas, y Samuel lo muestra en el versículo 3. Una acción negativa y una acción positiva. Eso incluye el arrepentimiento. Primero, le dice que tenían que dejar todos sus dioses, tenían que desechar todos sus dioses. ¿Qué tenían que hacer? Sacar a Baal y a Astarot de en medio de ellos. ¿Qué más? ¿Ahí se terminaba todo? No, primero tenían que limpiar la casa, y después ¿qué tenían que hacer? Preparar su corazón para servir a Jehová. Es decir, el arrepentimiento incluye dos cosas. No solamente limpiar nuestra casa y dejar de hacer lo negativo, sino también incluye una acción positiva. ¿Cuál es esta acción positiva? Servir a Dios de todo vuestro corazón. Ahora, alguien dirá: pero pastor, eso es obvio, eso todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo hace. Bueno, déjeme decirle que no es tan obvio y que no todos lo entienden, y menos todos lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana no se trata simplemente de dejar de hacer cosas negativas. Por ejemplo, hay gente que dice: pastor, yo doy gracias a Dios porque mi esposo dejó de tomar. Amén, damos gracias a Dios por ello. Pero una pregunta: mi esposo se arrepintió, dejó de tomar. Una pregunta: ¿está sirviendo al Señor? No, pastor, no, eso todavía no. Bueno, entonces no se arrepintió. Porque recuerden, el verdadero arrepentimiento incluye dejar de hacer lo malo y entregarse a hacer lo bueno. Yo doy gracias a Dios por mis hijos porque ya dejaron de hacer lo malo. Perfecto, me alegro, ya corrieron la primera parte de la primera mitad del camino. Déjenme preguntarle la segunda mitad del camino: ¿están sirviendo a Dios? Si no están sirviendo a Dios, es por gusto. No se trata simplemente de dejar de hacer lo malo, se trata de dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo correcto, empezar a servir a Dios de todo corazón. ¿Cuán involucrados estamos en las cosas del Señor? ¿Cuán involucrados estamos en los caminos del Señor? ¿No? Samuel los llama y dice: limpien toda la casa, saquen toda la casa. Y tendríamos ahí para quedarnos toda la mañana. Pero, ¿qué cosas hay todavía en casa que le pertenecen al enemigo y que no nos pertenecen a nosotros? Dicho de otra forma, ¿qué cosas hay en casa que no son dignas de que un hijo de Dios las tenga? Sería bueno empezar a revisar. ¿Qué música hay en casa donde Dios no se puede glorificar? ¿Qué videojuegos tienen los muchachos donde Dios sabemos que no se va a glorificar? ¿No? ¿Qué programas vemos donde sabemos que Dios no se va a glorificar? Recuerda, el verdadero arrepentimiento toca limpiar la casa de aquellas cosas donde las cuales Dios no se glorifica. Hoy no tenemos Baales, hoy no tenemos Astarot en el sentido literal, pero sí lo tenemos en el sentido espiritual. ¿Amén? ¿Qué libros tenemos en casa? ¿Tenemos libros de ocultismo? ¿A usted le gustan los horóscopos y esas cosas? Déjeme decirle, Dios no se glorifica en esas cosas. Limpie su casa. No retenga cosas que le pertenecen al enemigo. Hay gente que a veces les gusta tener un barcito en la casa por cuestiones decorativas. Hermano, ¿qué hace un creyente con bebidas
alcohólicas en casa por cuestiones decorativas. Limpie la casa, saque todas aquellas cosas que no le pertenecen a Dios. Dedique la casa, amén. Dedique su hogar, dediquemos nuestro hogar a Dios y decidamos servir a Dios. Entonces Dios, Samuel, perdón, los llama al arrepentimiento. Limpien la casa, dice, y entréguense a Dios. Siguiente cosa que haga, note que viene después del arrepentimiento, convoca un día de oración. Dice, júntese todo el pueblo y nos vamos a reunir en Mizpa. Y ahí vamos a orar y vamos a ayunar. Qué interesante, que llama a la oración después que el pueblo se ha purificado. No podemos orar a Dios mientras no nos hayamos purificado. Como decíamos la semana pasada, a veces queremos estar con nuestros baales y con nuestros astarot debajo del brazo y estar orando a Dios cuando tenemos problemas. ¿Dios nos escuchará? En su misericordia, muchas veces Dios ha pasado por alto, como dice Pedro, los tiempos de ignorancia y nos ha brindado socorro. Pero eso no quiere decir que va a ser el común procedimiento de Dios. Dios no escucha la oración del creyente que se encuentra contaminado. Dios no escucha la oración del creyente que se encuentra arrepentido. Es más, dice que Dios abomina la oración. Esa oración, Dios la abomina. Les dijo primero, límpiense. Una vez que se haya limpiado, recién los llama a la oración. Interesante, ¿no? Samuel entendía muy bien lo que tenía que hacer. Note que Samuel siempre se le va a asociar con la oración. Pongo una marca allí, capítulo 12, versículo 23. Este Samuel es un hombre tremendo, es un héroe de la fe, sin duda. Samuel. Normalmente recordamos a Samuel por las historias como un niño muy tierno, ¿no? Que llegó desde pequeñito al templo. Bueno, este Samuel ya ha crecido y es todo un hombre. Y un hombre de Dios. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Este versículo resume la vida de Samuel. Samuel, siempre que hablamos de Samuel, siempre lo vemos vinculado a la oración. Recuerde, él nació como resultado de la oración, ¿no? Él va a rogar cuando la situación se encuentra en peligro. Él va a rogar, no va a cesar de rogar por la nación. Oró por Israel cuando la nación de Israel desafió al Señor y pidió un rey, oró por ellos. Aún cuando Saúl fracasó, también oró por Saúl. Siempre que vemos a Samuel, un hombre de oración. ¿Recuerda por qué Dios lo escogió para casos de emergencia? ¿Recuerda por qué Dios lo tuvo para situaciones delicadas? Bueno, quizás esta fue la razón, porque era un hombre de oración. Siempre lo encontramos aún cuando la situación está más difícil, ahí vemos a Samuel orar. ¿Qué más hicieron? Nos indica la Biblia. Se reunieron en Mizpa, ¿y qué hicieron? Derramaron agua, ¿verdad? Fíjense por favor en el versículo 5, dice, reunid a todo Israel en Mizpa y oraré por vosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel. ¿Qué hicieron? Derramaron agua. ¿Por qué derramaron agua? El derramamiento de agua era un símbolo de arrepentimiento. Era una muestra visual de que nos hemos arrepentido. Agarraron agua y le empezaron a derramar, diciendo, así como esta agua que derramamos, así están nuestros corazones. Los derramamos delante de Dios, derramamos nuestro corazón, estamos tristes porque hemos pecado delante de Jehová. Eso es lo que hicieron, una muestra pública de su arrepentimiento. Estaban arrepentidos. Samuel los llama al arrepentimiento y se reúnen para orar. En tercer lugar, dice que fueron juzgados y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Pasaron a arreglar los problemas que tenían unos con otros. Samuel dice, ¿quieren arreglar las cosas? Sí. 20 años que estamos lamentando. Muy bien, vamos a solucionar las cosas. Primera cosa, arrepentirse. Se arrepintieron de todo corazón, sacaron las cosas, dispusieron su corazón para servir a Dios. Segunda cosa, vamos a orar. Siendo que ya nuestro corazón está limpio, podemos orar. Tercera cosa que hace, juzgó. Vamos a arreglar problemas con los demás. Qué interesante. No podemos servir a Dios mientras tengamos problemas con el prójimo. Mientras tengamos asuntos pendientes con otras personas, no podemos mantener una limpia conciencia delante de Dios.
A veces como creyentes queremos acostumbrarnos a tener problemas con los demás creyentes o con otras personas, aún con los inconversos, y actuar como que nada pasó. Y decimos, yo estoy bien con Dios, yo quiero orar, yo quiero servir a Dios. Pero tenemos problemas con papá, con mamá en casa. Tenemos problemas con la pareja, tenemos problemas con el otro hermano, tenemos conflictos en el trabajo, tenemos conflictos con el vecino. Y hay situaciones que no han sido resueltas. Déjeme decir una cosa, hermano, no podemos servir a Dios mientras tengamos conflictos o no tengamos una limpia conciencia con el prójimo. Ahora mismo que le estoy hablando, seguramente el Espíritu Santo está trayendo nombres de personas en su mente, en su corazón, con los cuales todavía hay algún conflicto. Déjeme decirle, si usted no ha pedido perdón o no ha arreglado las cosas con la persona con las cuales tiene un conflicto, puede ser creyente, incrédulo, no podemos tener una buena relación con el Señor. Eso de que yo voy a servir a Dios y tengo conflicto, yo no me hablo con mi mamá ni con mi papá, no me hablo hace años, pero yo sirvo a Dios, eso no funciona para Dios. Estar bien con Dios es estar bien con mi prójimo. Por lo menos Pablo dice en el libro de Romanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa, porque muchas veces no podemos conseguir, pero dice, yo he hecho todo lo posible, yo tengo limpia conciencia para con mi hermano, yo estoy haciendo todo lo posible, más allá no puedo hacer. Muy bien, perfecto, agote todos los mecanismos. Tengamos limpia conciencia de que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si tenemos algún conflicto con el hermano, digamos, hermano, ¿te he ofendido en algo? No, hermano, no me he ofendido en nada. Ya, estoy haciendo mi parte. Hermano, si te he ofendido, perdóname. No, hermano, ok, está bien. Más allá no podemos hacer. Por eso Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros. Pero eso de acostumbrarnos a estar peleados, a tener discusiones o problemas no resueltos y vivir de esa forma, eso Dios no puede bendecir. Note la relación, primero se arrepintieron, oraron, arreglaron cosas con el Señor. Entonces dice Samuel, muy bien, ahora vamos al siguiente paso, vamos a arreglar cosas con el prójimo. A ver, todos los que tienen asuntos pendientes, Samuel, yo tengo problemas con mi vecino, muy bien, pasen adelante, voy a juzgar. Y encontramos acá a Samuel, el último de los jueces en realidad, y el primer gran profeta. Samuel cierra el proceso de los jueces, e inicia el proceso de los profetas. Pero eso es lo que está haciendo, dice, y juzgó. Samuel, tenemos un conflicto en casa. Hay un conflicto entre la madre y la hija. Pasen las dos, vamos a resolver el conflicto. Samuel, tengo un conflicto con mi vecino por cuestiones de límites de terreno. Pasen adelante, vamos a juzgar. Samuel, hay un problema entre el jefe y el patrón, entre el jefe y la persona que ha contratado. Pasen adelante, vamos a arreglar. Y eso es lo que hizo Samuel, arreglar los problemas. ¿Qué problema no resuelto tenemos aún en nuestra vida? ¿A qué persona hemos ofendido y aún todavía no hemos pedido perdón? Quizás nuestro orgullo nos va ganando. ¿A qué persona hemos lastimado y no hemos buscado restituir el daño que hemos causado? Tenemos que meditar en ello. ¿Qué más hicieron? Después que fueron juzgados. Ayúdeme a ver, por favor. Versículo 7. Dice, a los hijos de Israel, cuando lo oyeron los filisteos y los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa y subieron, ¿no? Subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oírlo esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó, ofreció holocaustos. Estaban reunidos, se reunieron para arrepentirse, para orar, para hacer muchas cosas, y finalmente ofrecieron holocausto. Note nuevamente la relación o la correlación de los eventos. ¿Cuándo ofrecen holocausto? Primero se arrepienten, invocan a Dios, arreglan cosas con Dios. Segundo, arreglan cosas con el prójimo. Tercero, recién vienen a ofrecer holocausto. No podemos ofrecer holocausto mientras no estemos bien con Dios y no estemos bien con el prójimo. Amén. Por eso la Biblia dice, si traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Qué interesante que Cristo no dijo, si tú tienes algo contra tu hermano, dice, aún te acuerdas si tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda, ve a arreglar, a reconciliarte con tu hermano y después regresas y presentas tu ofrenda.
¿Aceptará Dios la ofrenda cuando hay conflictos no solucionados? No. ¿Aceptará Dios la ofrenda de una persona, de un creyente que no está consagrado al Señor? No. No la va a aceptar. Usted puede ponerla, usted puede depositarla en la ofrenda, pero no será grata al Señor. Así que no se trata de ir y dar. Hay gente que piensa a veces y dice, no, yo voy, cumplo con el Señor, pongo mi dinero y ya. No, yo voy, cumplo con el Señor, yendo a la iglesia, haciendo algún tipo de sacrificio. Hermano, ninguna de esas cosas soluciona. Dios acepta el corazón primero contrito y humillado. Entonces aceptarás tú, Salmo 51. Entonces aceptarás tu ofrenda y holocausto. Y eso es lo que encontramos acá. Dios va a bendecir, va a ser grata la ofrenda una vez que arreglamos cosas con Dios y luego arreglamos cosas con los hombres. Seguimos avanzando, por favor. Seguimos avanzando. Versículo 10, nos quedamos en el versículo 10. Dice, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Note qué es lo que está pasando. Samuel ha dicho, vamos a juntarnos en Mizpa para consagrarnos al Señor. Y el pueblo empezó a llegar de todas partes de Israel. Y se juntó una gran congregación, pero era un día de gozo, ¿verdad? Era un día de arrepentimiento, un día de consagración al Señor. Se reunieron para orar, se reunieron para ayunar, se reunieron para buscar la presencia de Dios. Los filisteos se dieron cuenta. Empezaron a pasar, los espías dijeron, los judíos se están juntando, los israelitas se están juntando. ¿Qué pensaron ellos? Nos van a atacar. Se están juntando para una batalla. Cuando ellos se juntan para adorar a Dios, cuando ellos se juntan para consagrarse a Dios, salen los filisteos, preparan sus arcos, preparan sus carros, preparan todo su ejército y salen para atacar. Al ver eso, los judíos están muertos de miedo. ¿Y ahora qué hacemos? Dice Samuel. No cese de orar por nosotros. ¿Qué vamos a hacer? No, dice, tranquilo, no se preocupen. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué nos dice la Biblia que hizo Dios? Dios tronó el cielo, dice, de una manera tan fuerte que atemorizó a los filisteos. Y fueron totalmente destruidos, los siguieron, cayeron en batalla. Y los persiguieron. Fueron todavía mucho más allá, los persiguieron. Y alcanzaron una gran victoria. Samuel como testimonio dice, entre estos dos lugares pone una piedra. ¿Y cómo llamó este lugar? Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Note que después de cuántos años Israel obtiene su primera victoria. Por lo menos mucho más de 20 años han venido de derrota en derrota, en derrota, en derrota. No ha habido una sola batalla desde que Samuel, en el libro de Samuel hemos visto que ellos hayan ganado a los filisteos. Esta es la primera batalla. Y bajo el liderazgo de Samuel. Cosas interesantes que notamos. Cuando nos consagramos a Dios, empezarán nuestras guerras. El pueblo se junta por 20 años, los filisteos no han molestado a los israelitas. No los han molestado. En el instante en que ellos se juntaron para consagrarse a Dios, salen inmediatamente a la guerra a buscar destruir. Encontramos un principio espiritual. Amén. Cuando empezamos a tomar decisiones radicales en nuestra vida, cuando empezamos a tomar decisiones de consagración en nuestra vida, es cuando Satanás empezará a atacar. A veces nos preguntamos, pero pastor, ¿qué pasó en mi vida? Yo empecé a buscar a Dios, de verdad empecé a arreglar cosas, empecé a buscarlo con sinceridad de corazón, y como nunca me empezaron a caer los problemas. No se sorprenda, Satanás siempre lo va a hacer así. Mientras vivamos tranquilos, entre comillas, mientras vivamos con los Baales y con Astarot, mientras vivamos una vida de lamento, Satanás ni se va a incomodar. Nos tiene agarrados, no hay ningún problema. Él estará contento que vengamos a la iglesia, Él estará contento que participemos, que demos ofrendas, lo que querramos, porque no afectamos para nada. El instante en que decimos, yo me consagro a Dios, voy a arreglar cosas en mi vida, reconozco que hemos pecado delante de Dios,
ese instante va más que nunca a ver los ataques del maligno a nuestro alrededor. Sea con nosotros, sea con algún miembro de la familia, sea con personas a nuestro alrededor, vamos a encontrar los ataques. Pastor, antes de dedicarme fuera difícil, pero ahora siento mucho más la presión. Va a ser así. Va a ser así. El enemigo no se quedará tranquilo. Lo que más detesta el enemigo es ver a un creyente consagrado. Recuerde, siempre que nos consagramos a Dios, empezarán los problemas. Siempre que nos consagramos a Dios, empezarán las batallas. Siempre que nos consagramos a Dios, empezarán las dificultades. Pero tenemos que seguir adelante, amén, porque la victoria nos está asegurada. Primera de Juan 4:4. Otro detalle interesante que encontramos, ¿qué estaba haciendo Samuel? Cuando vinieron los filisteos, ¿qué hizo Samuel? Versículo 9. Samuel, los filisteos, nos van a destruir. ¿Qué hizo Samuel? Tomó un cordero, dice, y lo sacrificó. Hermanos, recuerden una cosa, este es un hermoso cuadro de que nuestra victoria está basada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Nuestra victoria, hermanos, gracias a Dios, no depende de nosotros. No depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra capacidad de resistencia. Nuestra victoria, Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Por eso podemos vencer. Qué interesante que Samuel, no es casualidad que vengan los filisteos y Samuel escoja sacrificar. Viéndolo humanamente diríamos, es el peor momento para sacrificar. Teniendo a los enemigos alrededor nuestro, listos para aplastarnos. Por lo menos lo que tendríamos que hacer es organizarnos y ver una ruta de escape, una ruta de evacuación. O organízanos, Samuel, ¿cómo vamos a enfrentar al enemigo? Samuel dice, no, deja eso. Vamos a sacrificar. Para hacernos recordar, nuestra victoria depende de Cristo. Primera de Juan 4:4. ¿Quién puede leerlo, por favor? Y pongo una marca allí porque vamos a regresar. Primera de Juan 4:4. ¿Lo tiene? ¿Amén? Vamos a leerlo todos juntos por lo que los tengo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Y note, los habéis vencido. No dice los vencerán. Dios, hermano, ya nos dio la victoria. Amén. Los habéis vencido. Note, por favor, capítulo 5, versículo 4 de Juan. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Marque allí, por favor, primera de Juan 5:4. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Fe en qué? ¿O fe en quién? En Jesucristo, en el sacrificio de Cristo, en el Cristo inmolado, el Cristo resucitado. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Amén. Recuerde, el enemigo va a atacar cuando nos consagramos, por supuesto que sí, lo va a hacer. Pero hermanos, ya tenemos la batalla ganada. Gracias a Dios tenemos la victoria ganada. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, porque Cristo nos salvó. Nuestra confianza, nuestra seguridad está en Cristo. Ellos le dijeron, Samuel, no ceses de rogar por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25. Nosotros tenemos a alguien más grande que Samuel. Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, hablando de Cristo, no cambia. Del versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué hace, hermano, nuestro sumo sacerdote? Intercede por nosotros. Ellos le pidieron a Samuel algo muy importante. Samuel, no ceses de rogar por nosotros, no sea que nos destruyan. Gracias a Dios, aunque nosotros no lo pidamos, tenemos una persona, un sumo sacerdote, que día tras día, instante tras instante, va rogando por nosotros. Amén. ¿Le parece que es una gran bendición? Por supuesto que sí. Cuando estamos entonces, vendrán las pruebas, vendrán las dificultades, ¿el enemigo atacará? Sí, por supuesto que sí, pero recuerde, tenemos la victoria ganada. No tengamos temor, ya esa victoria ya fue ganada. Y si nos faltasen las fuerzas, tenemos a un sumo sacerdote que va rogando día tras día por nosotros.
es mejor que nosotros, porque si su victoria dependería de nuestros ruegos, hace rato que estaríamos en derrota, porque no siempre oramos los unos por los otros, pero gracias a Dios que no depende de nosotros, depende de Dios. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Otra cosa interesante, habrá más batallas. Recuerde lo que dice Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, pero no dijo, esta es la última batalla, esta fue la batalla final. ¿Qué dijo? Hasta aquí, dándonos a entender que más allá habrá más batallas. Hermanos, mientras estemos en esta vida, será una vida de batallas. Usted puede anotar allí 1 de Pedro 4, 12 y 13. 1 de Pedro 4, 12 y 13. La Escritura dice que no debemos de sorprendernos de las pruebas. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo, por favor. 1 de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. ¿Qué dice Pedro? No os sorprendáis. No os sorprendáis. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué tuvo que pasarme tal situación? ¿Por qué justo a mí? Pedro dice, no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, debemos estar acostumbrados, por lo menos mentalmente, a saber que las pruebas serán parte de nuestra vida. Amén. Debemos estar preparados pensando que los sufrimientos serán parte de nuestra vida. Pero sabemos que algún día también dice que nos alegraremos con gran alegría. No os sorprendáis. ¿Qué nos dice Santiago? Capítulo 1. Cuando alguno es sorprendido, ¿qué dice, perdón? Santiago 1:6. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no dice Santiago? Santiago capítulo 1, versículo 6. Perdón, 1:2. 1:2, disculpe, no 1:6, 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Qué dice Santiago? Tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce perfección, porque la prueba produce madurez. Qué interesante, Samuel dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Terminamos esta batalla y fue una gran batalla, pero de aquí en adelante, prepárese, vendrá otra. Acaba de salir una batalla, espérese un momento, porque vendrá otra batalla. Y salimos de esa batalla y ganamos, y vendrá otra batalla. Pastor, ¿cuándo descansaremos? Cuando venga el Señor. Cuando el Señor nos lleve a su gloria, ahí vamos a descansar, no se preocupe. Pero también 1 Corintios 10:13 nos dice, cuando Dios permite alguna prueba o tentación, la palabra que usa tentación es la misma para prueba, en 1 Corintios 10, nos dará, juntamente con la prueba, nos dará la salida. Dios no nos probará más allá de lo que podemos soportar. Damos gracias a Dios por ello. Amén. Volvamos nuevamente a Samuel, por favor. Volvamos a Samuel. Se reunieron y Dios les dio una gran victoria. Una pregunta, ¿qué hicieron los judíos para ganar esa victoria? Después de tantos años, ni una ganada. Anteriormente se habían preparado, todos sus intentos anteriores habían fracasado. Hoy Dios le dio una victoria aplastante, hasta tal punto dice que los filisteos nunca más intentaron ingresar al territorio de los judíos, al territorio israelí. ¿Cuál fue? ¿Qué marcó la diferencia? Note lo siguiente, versículos 13 y 14. Y fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas
a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado, a los israelitas, desde Crom hasta Gad, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Qué interesante. Con una sola oración, Samuel consiguió mucho más que Sansón tras 20 años de liderazgo. Sansón, otro de los jueces, 20 años duró su liderazgo y nunca pudo apartar, nunca pudo ganar a los filisteos ni recuperar el territorio. Una sola oración, sale adelante Samuel en un momento crítico, un momento de emergencia, ora al Señor y una victoria aplastante. Nunca más, dice, así lo sometieron. Qué interesante, tal es el poder de una vida consagrada al Señor. Amén. Santiago, usted puede anotar 5:16. Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho, puede mucho. Note que cuando ellos se consagraron, ¿qué sucedió? Dice, fue restituido lo que perdieron. Libraron su mano del enemigo. Hubo paz. Nos dice el versículo 14, entre Israel y el amorreo, enemigos acérrimos. Hubo paz. Ellos decidieron arreglar cosas con Dios y todas las cosas empezaron a tener victoria tras victoria en todas las cosas. Ganaron a los filisteos de forma aplastante, recuperaron todo el territorio que habían perdido, se debilitaron los filisteos, los sometieron, incluso tuvieron un tiempo de paz, todo el tiempo que Samuel lideró. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros con nuestro propio esfuerzo tratamos de conseguir cosas, verdad? Tratamos de avanzar y decimos, yo con mi esfuerzo, yo voy a trabajar, y tras años de arduo trabajo, sacrificio, vemos y decimos, ¿qué conseguimos? No conseguimos nada. Frustración. Pero de pronto empezamos a decir, voy a hacerlo ahora con el Señor. Mejor dicho, voy a dejar que el Señor lo haga. Yo me voy a entregar al Señor, me voy a consagrar y que el Señor se encargue de hacer las cosas. Y de pronto notamos los resultados. Y le aseguro que los resultados son abismales. Y se notan a distancia. Empezamos a dejar que Dios empiece a trabajar en nuestra vida. Y las cosas empiezan a mejorar a pasos agigantados. Amén. ¿Empiezan a suceder las cosas así o no? Sí. Antes trabajábamos mucho más y no nos alcanzaba el dinero. Ahora ganamos mucho menos posiblemente, pero sin embargo el dinero nos alcanza para todo, para todas las cosas que necesitamos. Hasta podemos compartir bendiciones con otras personas. ¿Quién hizo la diferencia? Fue Dios. Antes trabajábamos y terminábamos agotados, fastidiados, abrumados. Ahora trabajamos igual o más posiblemente, pero con la bendición del Señor tenemos tiempo para consagrar nuestra vida al Señor, para servir a otros cristianos, para hacer otras cosas y nos sentimos contentos. ¿Quién hizo el cambio? Dios. Amén. En nuestras propias fuerzas tratamos de guiar a nuestro hogar. No podemos. Lo encargamos al Señor y el Señor se encarga de hacer una diferencia abismal. Vamos a algunos versículos. Joel capítulo 2, versículo 25. Este es un hermoso versículo, puede marcarlo en su Biblia. Joel, uno de los profetas menores, después de Oseas, Joel, capítulo 2, versículo 25. En realidad todo este capítulo es un capítulo muy hermoso, pero podemos leer solamente el versículo 25. Desde el 24 podemos leerlo, dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Versículo 25. Yo os, si lo tiene, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Qué va a hacer Dios, hermanos? Cuando dedicamos nuestra vida a Dios, cuando nos consagramos a Dios, ¿qué va a hacer? Va a restituir. Lo que perdimos por nuestra desobediencia, el Señor lo va a restituir. Dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Es decir, todo lo que nos quitó el saltón y revoltón, y no está hablando de personas en específico. A ver, este pasa el saltón, este es el revoltón. No, no. Todas las cosas que perdimos por nuestro pecado, Dios nos las va a ¿qué? A restituir. Gracias a Dios por ello. Y eso es lo que vemos acá. Lo que ellos perdieron
En cuestiones de días, semanas, años, perdieron, pérdida tras pérdida tras pérdida, perdieron todo, hasta el arca perdieron. Y Dios se lo restituyó. Un día de consagración y Dios se lo restituyó. Todito lo que perdieron. Todos los territorios que perdieron, Dios se lo restituyó. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Y dice que la bendición de Dios no lastima. La bendición de Dios es la bendición que permanece. Amén. Dios lo hizo bien. Vamos a otro pasaje, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Qué importantes lecciones encontramos aquí en Samuel. Romanos 8:28. Un versículo que usted no tiene en memoria seguramente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Note, ¿a quiénes les van todas las cosas a bien? A los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Los que aman a Dios. El creyente que vive una vida consagrada al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso las pruebas. Amén. Incluso los problemas. Incluso las dificultades. No importa lo que ven en nuestra vida, bíblicamente, todas las cosas nos ayudan bien. Pastor, he tenido una gran pérdida económica. No se preocupe, si usted está amando al Señor, el Señor utilizará eso con un propósito. Pastor, he tenido una gran pérdida familiar. No se preocupe, el Señor utilizará esto si amamos a Dios para un propósito, conforme a su propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Amamos a Dios? A veces obviamos esa parte del versículo, ¿no? Decimos, no, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero espérese, no diga la mitad del versículo, dígalo completo. ¿Qué dice? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Al creyente que vive en rebeldía, dígame si todas las cosas le van a ayudar a bien. No. Entonces no mutilemos los versículos porque después tenemos grandes problemas, ¿no? Sufrimos por ello. Proverbios 16:7. La paz es una de las cosas que no podemos comprar. Es una de las cosas invaluables que no podemos comprar, que solamente Dios la ofrece. Note que dice Proverbios 16:7. Voy a dar tiempo para que lo lea. Este es un versículo muy bueno. ¿Lo tienen? Amén. Todos juntos, el que lo tenga lo lee conmigo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Qué decía en Samuel? Que hubo paz entre Israel y los filisteos, ¿no? Entre Israel y los amorreos, enemigos acérrimos. Aún así hubo paz. A los filisteos los sometieron y con el amorreo hubo paz. Llevaron días de tranquilidad. Ya no estaban con la preocupación en qué momento nos invaden los filisteos. No estaban con la preocupación, ¿y esta cosecha? ¿Qué tal si los filisteos vienen y me quitan mi cosecha? Me quedaré en la ruina. ¿En qué momento vienen por mis hijos, por mi mujer? ¿En qué momento destruyen todo? ¿No? Ya tenían tranquilidad. Ya podían salir a sus labores, podían salir a trabajar contentos, tranquilos, podrían regresar a casa sabiendo que todas las cosas estaban en orden, estaban tranquilas. No había guerra con los amorreos, no había guerra con los filisteos, los habían sometido. Podemos respirar, después de tantos años de tragedia, tantas calamidades, tanto sufrimiento, ahora podemos crecer, desarrollar en paz. Podemos edificar, podemos cosechar, podemos disfrutar de lo que hemos sembrado. Tenían paz. Note que dice que aún a sus enemigos, cuando andamos bien con Dios, aún a nuestros enemigos, nos hace estar en paz. Cuando Dios restituye, cuando Dios bendice, la bendición de Dios permanece. Permanece. Amén. Escojamos de qué manera queremos conseguir las cosas, con nuestro propio esfuerzo, o dejamos que Dios las consiga por nosotros. Si Dios las consigue por nosotros, simplemente tengo que consagrarme a Dios y deje que Dios pondrá todas las cosas en orden. Él peleará nuestras batallas. Si yo lo hago, voy a tener simplemente frustración y fracaso en fracaso. ¿Qué queremos hacer? Volvamos al libro de Samuel, ya para terminar. Versículo 15 al 17. Y Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta
a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó un altar a Jehová. Es interesante que Samuel regresa a Ramá, el lugar donde nació. Silo, se acuerda de Silo, donde estaba el arca anteriormente, había sido destruido. Conforme a la profecía que Dios le dio a Elí, ese lugar quedó destruido, abandonado. Cuando sale su ministerio Samuel, lo establece en Ramá, el lugar de su nacimiento. El arca nunca más volvió a Silo, nunca más volvió a Silo, conforme a al juicio que Dios le había dado a Elí. Pero vemos acá algo interesante, la importancia de un hogar piadoso. Vea por favor, ¿cuándo comenzaron todas estas cosas? Cuando la nación cayó en derrota espiritual, en derrota física. ¿Se acuerda cuándo comenzó todo? ¿Se acuerda cómo iniciaba el libro? Inicia de una manera trágica. Inicia con una derrota. ¿Cuándo comenzó todo este debacle? Bueno, ya venía anteriormente, pero ¿cuándo se agudizó? Con un personaje, Elí. Elí no estorbó a sus hijos. Elí descuidó su casa, ¿se acuerdan? Ahora, déjeme decir una cosa, hermano. Nosotros no somos responsables o no podemos tomar decisiones por nuestros hijos. Y es interesante que Dios no le reclamó a Elí el mal procedimiento de tus hijos. Dios no le dijo, ¿por qué tus hijos están haciendo estas cosas? Porque no dependía de Samuel. De Elí, perdón. ¿Qué le reclamó? No los has estorbado. No fuiste un estorbo para ellos. Vea, todo comenzó, todo el debacle de la nación con una sola familia. Elí no cuidando a sus hijos, no estorbando a sus hijos. Pero toda la nación también se levanta con una familia. Ni siquiera una familia disfuncional todavía, Ana. Una mujer piadosa y Dios utilizando a su hijo. Dos familias. Todo cayó con una familia, todo se levantó con una familia, con una mujer piadosa. ¿Se da cuenta de la importancia de tener un hogar piadoso? Alguien dijo y de forma acertada, dice, conforme marchan los hogares, así marcha la nación. Hermano, nosotros no podemos hacer cosas para que las grandes cosas, no somos presidentes, no ocupamos lugares congresales, no ocupamos diferentes puestos estratégicos dentro de la política para poder determinar o influenciar en el desarrollo de la misma. Pero aparentemente, pero sí tenemos un puesto estratégico donde Dios nos ha puesto. Note, una familia piadosa y marcó una gran diferencia. Una familia, un padre descuidado y marcó una gran derrota para la nación. La nación dependía de la familia. A veces pensamos, pero yo quisiera hacer otras cosas y descuidamos la parte más importante que Dios nos ha dado, la familia. A través de los hijos, educar a los hijos, formar a los hijos, marcará una gran diferencia. Quizás nunca lleguemos a ser presidentes, de eso estamos seguros. Nunca llegaremos a ser congresistas, me imagino que no. Nunca llegaremos a ocupar grandes puestos políticos, ni estratégicos, me imagino que así será. Pero una cosa podemos hacer. Podemos vivir una vida consagrada, podemos decidir tener familias dedicadas al Señor. Y le aseguro que eso marcará una gran diferencia en nuestras vidas. Le vuelvo a decir a los muchachos, ustedes tomarán las decisiones, a los jóvenes, a los niños, tomarán las decisiones que ustedes quieran tomar. Nosotros como padres podemos traerlos a la iglesia y a veces hasta podemos obligarlos a la iglesia. Podemos enviarlos a hacer su devocional, pero no podemos obligarlos a que ustedes hablen con Dios. No podemos obligarlos a que ustedes establezcan una relación con Dios. Podemos traerlos a la iglesia, pero no podemos obligarlos a ser parte del cuerpo de Dios. Hay decisiones que son personales y son únicas y exclusivamente de ustedes. Ustedes decidirán hacer lo correcto o hacer lo equivocado. Saben que nosotros podemos cumplir con nuestros padres y tenemos un límite hasta dónde podemos llevar. Y luego ustedes tomarán su decisión.
Ustedes tomarán las decisiones y escogerán cuáles serán las consecuencias para la decisión que ustedes escojan. Y ahí no vale es que mi mamá, es que mi papá, no hay peros que valgan. Usted será responsable por cada una de las decisiones que escoja. Note, Dios nos demandará a nosotros que no lo estorbamos. Eso nos demandará a nosotros. No nos demandará por las decisiones que ustedes tomen. Nosotros como padres, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Estorbarlos. Cuando vemos que están haciendo cosas negativas, cuando vemos que están haciendo cosas que desagradan a Dios, es ponernos al medio y decirle, detente. Así como Samuel juzgó a la nación. No dice guió, juzgó. Porque su guianza tenía que ver con juicio. Samuel le tocó el momento difícil de decir, hermano, no está viviendo bien. Hermano, no haga eso, está mal. Compórtese bien. Eso es lo que le tocó. Samuel no iba a ser muy popular. Pero ese es el mensaje que Dios le dio. Tenía que juzgar, poner el país en orden. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como padres. Amén. Juzgar, poner nuestro hogar en orden. Decir, no me vas a hacer esto. Me pongo delante tuyo, te voy a estorbar. Después tú podrás hacer lo que tú quieras, pero mientras estés bajo mi liderazgo, soy responsable por ti. Y mientras sea responsable por ti, voy a orar por ti, voy a cuidar por ti, voy a tratar de ser el mejor ejemplo, voy a ayudarte en todo lo que pueda. Voy a tratar de influenciarte, tú tomarás tu decisión, pero si tengo que estorbarte, te voy a estorbar. Eso olvídese, eso de que cada uno escoge, eso está bien, eso es dentro de la filosofía mundana. Pero recuerde, Dios nos va a juzgar. Pero que mi hijo es mayor, él decide. No, Señor, él no decide nada. Recuerde, Dios nos va a demandar a nosotros. No vamos a decir, pero Señor, es que en el tiempo en que yo vivía, la filosofía de los padres decía que no podemos influenciar, que cada uno tenemos que darle libertad a que ellos escojan. No, Señor. Dios dirá, no, eso no. Para mí, yo no entiendo esas cosas. Tú debiste de estorbar. Ese es nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Formar, guiar, estorbar. Ese es nuestro trabajo. Juzgar. Amén. Su decisión es tomar buenas decisiones. Buenas decisiones. Note que Samuel viene de un hogar disfuncional, ni siquiera su padre tuvo una presencia preponderante en su vida, es su madre. Una mujer piadosa marcó una diferencia en su vida. Sí, Señor. Amén. Una mujer piadosa. Usted quizás dice, pero pastor, yo no tengo el apoyo de mi esposo. Olvídese, usted haga lo que tiene que hacer, ore por su esposo, haga lo que tiene que hacer. Una mujer piadosa, la mamá de Samuel, hizo mucho más que muchas mujeres, simplemente porque fue piadosa. Amén. Hizo lo que tenía que hacer, era una mujer piadosa. Hermanos, ¿cuántas veces nos olvidamos de guiar? Y yo le he dicho esto hasta el cansancio, yo sé que es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. Miren, con todo el corazón le digo, 1000 veces. 1000 veces. Yo sé que vivimos días difíciles, hay que ganar un sueldo, 1000 veces. Ganar menos dinero, pero tener a alguien en casa que esté formando y educando a nuestros hijos. Que tener dinero necesario, tener carros y tener cosas, y no tener quien los controle, quien los influya, quien los eduque. Usted dirá, pero pastor, yo tengo que trabajar. Posiblemente, yo me imagino que sí, yo no trato de decirle que no lo haga. Simplemente le digo que el ideal sería, el mensaje bíblico es, pasemos tiempo con nuestros hijos. Si el trabajo es un estorbo, pues 1000 veces, gane menos dinero, pero pasemos más tiempo con nuestros hijos. Necesitamos que alguien, cuando ellos lleguen, alguien esté, preséntame tus tareas, vamos a orar, has hecho tu devocional. ¿Quién lo va a hacer, hermano? ¿Quién lo va a hacer? Si no estamos. Ahora quizás usted dirá, pero pastor, en mi casa yo siempre hay una persona, gracias a Dios, yo tengo la bendición de que yo no trabajo, mi esposo trabaja, yo me quedo en casa para atender. Hermano, aprovechemos ese tiempo. La idea no es que simplemente haya alguien en casa, porque alguien puede estar en casa y al mismo tiempo estar tan ausente, porque está tan metido en los programas, tan metido en su agenda, tan metido con los amigos o con las amigas, y al final igual los hijos quedan descuidados. Así es. La meta es, vamos a probar, quizás usted trabaje y dice, yo no puedo dejar de trabajar, amén, el Señor lo entiende. Lo único que le digo es, busque, organicemos nuestro horario de tal forma que podamos tener influencia en la vida de nuestros hijos. Hermanos, no hay muchos años que tener. Y en este país menos aún. Algunos hijos ya estamos ahí con las migajas nada más de tiempo, porque quiere decir que ya se van en cualquier rato.
Algunos de nuestros hijos ya casi ni los vemos. Es decir, simplemente ya lo que hicimos va a tocar ver los resultados, nada más de lo que hicimos, confiando en el Señor. Con otros todavía pasamos más tiempo, aprovechemos ese tiempo que tenemos. Tiene un hijo menor en casa, aprovechemos el tiempo de poder influirlo, encaminarlo en las cosas del Señor. No nos rindamos. Una mujer piadosa marcó una gran diferencia. Un padre negligente marcó una gran diferencia, pero una diferencia negativa. ¿Qué es lo que vamos a decir? Samuel, un hombre de oración, un gran líder, marcó una diferencia en su pueblo. Que el Señor nos dé mucho más como Samuel, que el Señor nos dé la sabiduría. Muchos de nosotros necesitamos reconocer delante de Dios y decirle: Dios, yo he pecado, estoy haciendo mal las cosas, yo no estoy pendiente, no estoy orando como debo de orar por mis hijos, no estoy ayudando a los influenciados, soy un ejemplo negativo. ¿Cuántos padres estamos perdiendo a nuestros hijos porque nosotros somos un mal ejemplo para ellos? Nuestros hijos nos conocen. Podemos hablarle 1000 cosas lindas a nuestros hijos, pero ellos saben quiénes son nuestras amistades. Pero ellos saben qué es lo que hacemos cuando salimos de casa. Ellos saben cuáles son nuestras conversaciones. Ellos saben qué música escuchamos. Ellos saben cuáles son las actividades que desarrollamos. Ellos las conocen. Y si no es lo que debo de ser, por más que yo le hable y le digo: ven a la iglesia, yo te voy a esto, que el otro, ellos no van a entender. Porque no soy lo que debo de ser. Que el Señor me ayude a ser el ejemplo que debemos de ser para nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Samuel, una gran enseñanza, un gran libro, una gran victoria que podemos ganarla aquí en el Señor. Puestos de pie, vamos a orar. Estamos puestos de pie con los ojos cerrados, vamos a orar. Vamos a tomar nuestro tiempo de invitación. Tenemos acá un tiempo de invitación muy breve, no voy a pasar mucho tiempo. Mientras hermana Sara va tocando el piano, le invito a orar. Si el Señor le ha tocado en alguna área, quizás algunos de nosotros como padres necesitamos decirle: Dios, perdona, ayúdame a ser el ejemplo que debo de ser. Dios, ayúdame a influenciar en mis hijos. Que mis hijos sean como Samuel, que marque una diferencia a su nación, a su país. Quizás algunos hermanos están pasando por tiempos de prueba y dificultad, hermano. Tiene la victoria asegurada. Cristo la ganó por usted. Cristo no le ha dejado, está intercediendo por usted. Dios le ama. Jóvenes, ¿qué decisión están tomando? ¿Están llevando vidas consagradas al Señor? ¿O simplemente, a pesar de que vienen a la iglesia, están viviendo lejos de Dios? Está viviendo lejos de Dios. Recuerda una cosa: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también será. No puede jugar con Dios. No puede jugar con Dios. Tarde o temprano sufrirá las consecuencias a tu desobediencia. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de volver a Dios. Mientras oramos, habrá alguien que diga: pastor, yo no he aceptado a Cristo. Quisiera aceptarle como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien? Levante y baje su mano. No voy a demorar mucho tiempo. Levante y baje su mano. ¿Habrá alguien? Quería: pastor, ore por mí. Quizás tú eres creyente. ¿Habrá algún creyente que diga: pastor, ore por mí? Algún joven que diga: yo quiero consagrarme a Dios. Yo no estoy viviendo bien. Yo estoy haciendo cosas negativas en la escuela. Yo quiero consagrarme a Dios. Quiero pedirle perdón a Dios y quiero humillarme delante de Dios. ¿Habrá alguien que diga: pastor, ore por mí? Simplemente levante y baje su mano. No sabe lo que está haciendo. Es un tiempo para orar. Cuando usted y yo terminemos de orar, podemos abrir nuestros ojos, esperar en silencio. El resto lo haga. Señor, gracias te damos por este día. Dios, pido por cada familia, ayúdanos a ser los padres que debemos de ser. Pido por cada joven, cada muchacho, Señor Dios, tú los lleves al arrepentimiento, pueda vivir vidas consagradas, dedicadas a ti, Señor. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia, Señor. Ayúdanos a ser
salir con un corazón gozoso, dispuesto para poder servirte de la forma que tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Cristo, tu Hijo, agradecemos y te pedimos todo. Amén. Así puesto de pie, por unos instantes vamos a tener nuestros diezmos y ofrendas. Rápidamente, por favor, los hermanos que van a recoger las ofrendas se preparan rápidamente y pasen adelante, y agradecerles por la asistencia de cada uno de ustedes. Necesitamos orar mucho los unos por los otros. Amén. Oremos mucho, lo necesitamos, todos lo necesitamos. Bien, vamos a adorar a Dios entonces a través de nuestros diezmos y ofrendas. Nuestro hermano Juan nos va a guiar en oración. Pueden pasar, por favor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la lectura de hoy, por la enseñanza de hoy, Señor. Permite, Señor, que permanezca en nuestra mente, que no sean de gran utilidad. Ahora, Señor, queremos presentar estas ofrendas que son parte de lo mucho que tú nos das. Te pedimos que los bendigas, que sea de gran bendición para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puesto para sitio, hermano.